Kaike Manei Emirame, Margure Pijao Angie Tapiero, traduciéndoles es buenos días para todos y todas, hermanos y hermanas. Mi nombre es Angie Tapiero, mujer Pijao. Bueno, contarles un poco del trabajo que se ha realizado en la comunidad Ambica Pijao. Ha sido pues una fortuna estar aquí compartiendo de los saberes, de lo que he aprendido de mi padre y de mis abuelos, de mis ancestros, compartirlo con los estudiantes Pijao y no Pijaos, porque pues trabajamos con todas las comunidades indígenas en los colegios. Actualmente acompaño 3 instituciones educativas: el Ciudad de Villavicencio, Oswaldo Guayasamín y Virrey José Solís, que se ubican en la localidad de Usme. Tenemos estudiantes indígenas Pijao pues, en el distrito, en varias de las localidades. Por ahora estamos impactando pues Usme, y el trabajo que se ha realizado en los colegios ha sido fabuloso, muy bueno. Empezando pues no es tan fácil llegar al colegio y decir, bueno, soy indígena y quiero compartir mi saber, no es tan fácil, pero pienso que uno tiene que buscar las formas, tiene que buscar al docente, al coordinador, al rector, y enamorarlos de la cultura. Y creo que eso es lo que he logrado hacer hasta el momento. Bueno, la educación propia en el Cabildo nace pues desde que se organiza pues toda la parte política organizativa en el Cabildo, y de ahí nacen unos líderes y lideresas quienes inculcan y hacen que la cultura se vuelva un poco más fuerte en el contexto de ciudad que es Bogotá. Iniciaron aquí en Usme y posteriormente pues con todas las personas que vivimos en el distrito. El fortalecimiento de esta cultura y de esta educación indígena nace desde cuando empezamos a revitalizar nuestra lengua nativa, Pinao. Entonces, desde el gobernador y sus autoridades inician como todo ese proceso de enseñar, de inculcar nuevamente las cosas del territorio, que se den cuenta que nos demos cuenta que el estar aquí pues no nos impide seguir con nuestra cultura Pijao. Desde la tomada de la chicha y el maíz, desde poder volver a probar todos estos platos que nos encantan a nosotros, como es que el vivo de pescado, el insulso, todas estas cosas que hacen que nos transporte nuevamente a nuestro territorio. La fortuna tan grande que tenemos de tener nuestra sede propia, que es a donde nos hacemos los encuentros, mejor dicho, casi todos los días, más que todos los fines de semana, que es cuando las personas tienen como la disposición. Entonces nos reunimos con ellos, escuchamos a nuestros mayores, aprendemos de ellos, replicamos nuestros saberes con los otros niños más pequeños, y pienso que una de las fortalezas es la casa de pensamiento, que es a donde los niños empiezan a aprender las palabras Pinao y empiezan a mirar de que el mundo está hecho de otra manera según nuestra cosmovisión y nuestra cosmogonía. Entonces el fortalecimiento cultural siempre inicia con los líderes y después va encaminado a todas las personas que nos unimos al proceso y aquellos que nos enamoramos de nuestra cultura. Lo primero es que soñamos con el CEID, con el Sistema de Educación Indígena Propio, ya que es un documento que tiene todo lo que soñamos como población indígena. Y el día que llegue a pasar esto, que sea una realidad, va a ser un sueño para todos, no solamente para nosotros como pijaos. Y como pueblo pijao, queremos que no sigan pensando de que nuestra cultura indígena pijao se extinguió, como lo dicen los libros, como lo dice el mismo Google. No, queremos que se den cuenta que todavía estamos, que persistimos, que somos resilientes en nuestra cultura y que lo vamos a seguir haciendo. Y creo que la mejor manera de poder seguir fortaleciendo nuestra cultura es seguir buscándola y trabajando por ello. Si los niños de nuestra comunidad aprenden de la educación propia, estamos fortaleciendo nuestra cultura. No se va a extinguir. Entonces ellos son los primeros que aprenden de la cultura y así de generación en generación siguen inculcando esta cultura. Como lo decía antes, el papel de nosotros como maestros es ese, desde las casas de pensamiento y los colegios del distrito, poder mostrarles de lo que tenemos, de nuestras palabras que tenemos Pinao,
Eso hace que se fortalezca una cultura porque también hace que incluso que hasta los docentes les digan, pero ¿cómo así? Ustedes todavía están y ¿qué es lo que tienen de su cultura? Y cuando nosotros comenzamos a mostrarles lo que sabemos, desde el uso de una totuma, desde el uso de cómo cuidamos a nuestra botaíma, ahí empezamos a fortalecer esa cultura de educación. Y siempre inicia con los niños, y los niños los niños, esos guambitos son los que más se enamoran de lo que uno les puede enseñar, y ellos lo hacen con un cariño y con un amor que uno también termina enamorándose mucho más de lo que uno sabe de su cultura. Entonces cuando ellos reciben esto, ellos lo replican de una manera más fácil y de una manera más tierna y sencilla. Entonces ellos van y lo replican con sus padres, van y lo replican con sus amiguitos, y entonces es mucho más fácil que la cultura se vuelva como tan hermosa y como que enamore a todo el mundo. Y una de las palabras que a mí me encantan de nuestra cultura es abequiconimiento, que es el indígena cuando habla con el corazón. Cuando nosotros hablamos con el corazón, es abequiconimiento, carey carey. Mi nombre es Elber Antonio Ismare Dura, soy el dinamizador cultural de la comunidad Eperara Siapidara en contexto de ciudad. La educación propia de la comunidad Eperara Siapidara del Cabildo CIESB se ha venido fortaleciendo principalmente desde la familia. Es un proceso, un elemento vital para nosotros para poder fortalecer la educación propia, en el sentido porque desde la casa y desde la familia se empieza desde el consejo. Entonces eso quiere decir que la educación propia pues parte desde el consejo para el pueblo de Eperara. Entonces esa dinámica se ha venido desarrollando encomunadamente desde los líderes, desde los dinamizadores, desde la familia. Entonces en pro de buscar, digamos que un fortalecimiento, ¿sí? Entonces pues el fortalecimiento pues tiene que ver con la lengua, con las prácticas, con la cultura, con la cosmovisión, con la ley de origen. Entonces todos esos elementos y todo lo que tiene que ver con la educación propia lo venimos desarrollando de esa forma, principalmente en la familia. Ya luego como segundo momento lo venimos realizando ya en los espacios educativos, en este caso en la escuela, ¿sí? Y en los diferentes procesos pues, que se han venido realizando para poder fortalecer la educación propia. El papel en la educación propia de los profesores pues tiene una gran importancia porque son como las personas principales, por decirlo así, de llevar y promover al fortalecimiento de la educación propia, al mismo tiempo de orientar a la comunidad de cómo podemos hacer una educación propia aquí en contexto, ¿sí? Porque en territorio es una cosa muy diferente realizar un proceso de educación propia, pero aquí en contexto hay que mirar, analizar las necesidades o problemáticas que surgen y a base de eso construir desde los docentes para poder, digamos que fortalecer la educación propia aquí en contexto de ciudad. Por lo tanto, el papel, digamos que de los docentes es de orientar, es de poder compartir, es de poder dialogar, digamos que también con las nuevas generaciones para poder, digamos que, de que ellos sientan esa identidad cultural y así fortalecer la educación propia aquí en contexto. Es importante que nuestras nuevas generaciones aprendan de la educación propia para una pervivencia de un pueblo. Si no compartimos o de que nuestros niños no aprendan, digamos que de toda nuestra costumbre, de todas nuestras prácticas, de todas nuestras luchas y resistencia que venimos realizando como pueblo de Eperara, pues va a ser muy difícil de que ellos más adelante puedan, digamos que, defender sus derechos, de que puedan defender sus propias costumbres. Es importante de que ellos sepan todo este conocimiento para sí mismo se perviva un pueblo, se viva un pueblo y que se sientan orgullosos de lo que ellos son, con este caso como Eperara. Muchas veces pasa de que al llegar a contexto de ciudad, los niños ya no quieren ser Eperara. Entonces precisamente compartir la educación propia, iniciar desde una formación de la niñez, desde su proceso de formación como joven también, hay que compartir estos conocimientos y de que ellos se vayan empoderando de la educación propia, de que ellos se vayan autorreconociendo como Epera. Entonces es importante de que ellos aprendan
porque son los futuros, ya esa semilla que estamos sembrando y de que más adelante van a dar fruto. Entonces, por lo tanto, es importante de que ellos tengan, digamos, como ese conocimiento de la educación propia, ¿sí? Para poder de que pues haya un pueblo consolidado ya desde lo propio, lo que tiene que ver con la medicina, con las prácticas, que tengan muy claro qué es la cosmovisión eperara, que tengan claro qué es la ley de origen, que tengan claro qué es, digamos, que nuestra gobernabilidad también, y qué tiene que ver la educación propia con todos esos elementos, ¿sí? Entonces es importante de que ellos conozcan, aprendan ya de esto, para que así mismo puedan, digamos, que más adelante también orientar a sus familias, a sus compañeros, a una comunidad, a un pueblo, sean, digamos, las personas principales, para que entre más días se vaya fortaleciendo y nos vayamos como empoderando, digamos, de la educación propia y de todo lo que tiene que ver como esa resistencia que tenemos como pueblo originario, digamos, que aquí en contexto de ciudad y a nivel nacional. Shoami Vichine, Miwa Shoami Vichine, Shejika Juan Sebastián Gue, Cha Suba Rincón Gue. Espero que estén bien, mi nombre es Juan Sebastián, soy comunero de la comunidad muisca de Suba, licenciado en Psicología y Pedagogía, pero educador por el caminar en la comunidad. He participado del Consejo de Educación, estuve en la creación del semillero de Guasguas. He participado en algunos procesos de educación propia como Shihus Huesca, como educador de tejido, y actualmente soy saya en la Casa de Pensamiento Intercultural Muisca de Suba. La educación propia en la comunidad, yo creo que es importante reconocer que no nace con el cabildo, sino que la educación propia viene desde muchísimo antes. Yo creo que desde la resistencia que tienen nuestros ancestros, nuestros abuelos por garantizar la pervivencia de nuestra cultura, ahí la educación propia está presente. Y de hecho es gracias a esa educación propia que el cabildo nace ya en los 90s, como ese resultado de las resistencias de la educación que nos transmitieron nuestros abuelos. Políticamente ya se organiza en los 90 cuando surge el cabildo, y ya viene es un proceso más académico, siento yo, de cuestionarnos y preguntarnos por sistematizar esa educación propia, que los abuelos no la hablaban en términos de educación, pero que eso era educación, era transmitir el saber de una generación a otra para garantizar la pervivencia cultural de un pueblo. Eso es lo que los abuelos hacían sin mencionarlo en términos académicos. Y actualmente estamos haciendo una lucha por lograr sistematizar eso y colocarlo a las exigencias, digo yo, políticas de la actualidad, pues porque es necesario también sentarnos a negociar con un gobierno nacional y distrital para poder hablar de educación propia. En la comunidad se reconoce que los niños son el futuro, creo que eso es una idea que se tiene en la humanidad en general, y creo que son claves justamente para garantizar la pervivencia de nuestra comunidad, no solo la educación, sino cultural de la comunidad. Y creo que nuestra comunidad a lo largo de la historia, no solo de Cabildo como institución, sino digo de la historia de la comunidad, ha luchado por dos conceptos que son muy importantes hoy para nuestra educación, ¿no? Que es la revitalización de nuestros saberes y por otro lado la pervivencia, que son dos conceptos que tienen que ir de la mano, porque cuando se revitaliza algo es importante garantizar que siga perviviendo. Y ahí es donde los niños juegan un papel fundamental. De hecho, ya hace un momento lo decía y creo que la educación es importante porque la educación lo que logra es que una generación le transmita a otra generación los saberes propios de su cultura. Digamos que sin la educación nosotros tendríamos que reinventar la rueda cada generación y descubrir el fuego cada generación. Eso es lo importante de la educación, que nos permite seguir construyendo sobre los pasos de nuestros ancestros. Y por eso es que los niños juegan un papel clave en este ejercicio, porque son ellos los que deben tomar la bandera de nuestros saberes, de nuestras costumbres, de toda nuestra tradición, también de nuestra historia, porque la historia es muy importante no olvidarla. Y ellos deben tomar esa bandera y empezar a caminarla y llevarla y fortaleciendo y también aportarle, porque creo que no se trata solo de reproducir lo que ya fue, sino también de cómo le podemos aportar cada uno a esta construcción.
Entonces esa es la labor importante que tienen los niños, parece una labor muy importante para niños, pero creo que así funciona. Y es clave que se haga desde niños porque eso va a garantizar también un arraigo más profundo de sus raíces. Entonces pues es importante que los niños desde muy pequeños empiecen a apropiarse culturalmente de la comunidad porque eso va a garantizar otro tipo también de compromiso con la misma comunidad. Digamos que a nuestra generación nos tocó cogerlo un poquito más grandes, ¿no? Como sentirnos seguros y fuertes, decir que somos indígenas porque la ciudad no lo prohibía, la ciudad no lo castigaba incluso. Y siento yo que eso también ha sido un logro muy interesante de la educación y es que pues, a nuestros abuelos le prohibieron ser indígenas, a nuestros papás les daba pena reconocerlo, a nosotros nos costó pero ya lo reconocemos y creo que la generación que viene detrás de nosotros, nuestros hijos, van a ser los que nacen convencidos de que lo son. Y eso creo que es un logro muy importante para nuestra comunidad que a veces no le damos el valor. Pero cuando nuestros niños dicen de manera orgullosa soy indígena y empiezan a hablar la lengua o empiezan a recuperar nuestros usos y costumbres, eso ya está garantizando la pervivencia de nuestro pueblo y está diciendo que nuestra educación existe, que nuestra educación funciona y que nuestra educación tiene un futuro y mucho que aportarle a la sociedad en general. Un abrazo a todos y cada uno de las personas que lideran este bonito proyecto. Mi nombre es María de Jesús. Mis apellidos son Herrera Cuastumal, apellidos indígenas del pueblo de Los Pastos. Soy perteneciente a la etnia de Los Pastos, residentes aquí en Bogotá hace harto tiempo, ¿no? Entonces hemos estado acá dentro de la comunidad acompañando, pero pues sin antes haber todo el recorrido que hemos hecho desde territorio. Nosotros estamos acá víctimas de conflicto armado, pero adicional pues perviviendo y sobreviviendo a todas las cosas que se viven en ciudad. Estudié contabilidad, administración, psicología, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, pero también diplomados en derechos humanos, violencia de mujer y género, consulta previa, también todo lo que tiene que ver con los derechos de la salud. He acompañado los procesos de salud mental en la Secretaría Distrital de Salud y he tenido 2 reconocimientos. Uno por un proceso bonito que se hizo con etnias en las 4 localidades, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, y tuvimos un galardón de reconocimiento. Y otro que es a nivel nacional, que es el Electorabat por la Salud Pública, y que yo creo que soy la única mujer indígena que tiene ese reconocimiento por toda la trayectoria al proceso que se lleva desde la psicología y la medicina ancestral. El proceso de la educación propia en la comunidad siempre ha existido, ¿no? Porque siempre se ha conservado, aquí lo llaman gastronomía, pero es la propia cocina. Desde que se hacen los platos típicos de la región, como el hornado, los lapingachos, el cuy. Ahí se está dando educación propia, también los consejos de los mayores. Y cuando avanzamos fue un primer proyecto que se creó que se dio gracias a Cabildo Operador Ambica Pijao, que fueron los proyectos de educación propia. Dentro de esos pues también lideré una coordinación. Y organizamos, primero fue las toponimias, las antroponimias, y con todo lo que es el proceso de hacer la ruana, hicimos el hilado. Y todo eso tan bonito que se pudo organizar con la comunidad dentro de las fases de educación propia, pero hay otras que también se dieron, como los recorridos que hicimos al Cauca para conocer todo el proceso, cómo la Huayina ha venido implementando todo desde el nacimiento del niño, como está desde el enchumbar, ¿no? Enchumbar al niño, cómo lo cuidan desde a la madre antes del nacimiento, cosa que no solo lo hacen ellos, sino también nosotros como pastos. La partera se dedica a los sobos, se dedica a alistar al bebé, a sanar la matriz, ¿no? Entonces los niños, ellos ya vienen, como se dice, armonizándose desde el vientre y pues la mamá es la encargada de
de que todos los saberes se vayan transmitiendo de generación en generación. De ahí la importancia de que esto no se pierda en contexto de ciudad, ¿no? Y por eso en nuestras asambleas comunitarias mensuales, nosotros siempre, aparte de la gastronomía, siempre también hay juegos para niños, hay también juegos tradicionales, juegos autóctonos, pero hay otros juegos que también que se hacen en el rol desde la parte educativa. Hemos venido avanzando, ¿no? La comunidad ha sido un ente ahora ya gubernamental, ¿no? Cabildo Indígena de los Pastos en Bogotá, reconocido ante el Ministerio del Interior, y eso ha sido un proceso que se llevó a cabo gracias a la gobernadora de ese entonces, mamá Claudia Cuaspa. Ella, junto con su hermano, que también estudia Derecho, Fidel Andrés Cuaspa Meléndez, organizaron un derecho de petición, pues que porque en ese entonces estaba Taita Senador Viterbo Pachucán. Y ellos fueron los que iniciaron y hacer ese proceso. Nosotros habíamos hecho antes el de organizarnos como fundación, pero no fue posible. Habíamos hecho la caracterización, habíamos trabajado también el sistema de salud propio, que es el SISPI. Habíamos hecho las visitas a las personas. También habíamos celebrado los cumpleaños del Cabildo, el aniversario número 10. Pero también nos habíamos reunido en diferentes espacios, como tratando de conversar cómo va a ser la suerte y el futuro de nuestros guaguas, ¿no? Y entonces ahí nos damos de cuenta de que por eso ahora, gracias, hay en los colegios etnoeducadores. Y estos etnoeducadores, ¿qué hacen? Ayudan a ayudar a transmitir todos los usos y costumbres del pueblo, pero también para que no se pierdan, ¿no? No se pierda ese legado tan bonito de cada comunidad y de cada pueblo. Pues en el entendido de que nosotros hacemos parte de los 115 pueblos indígenas, ¿no? Y esos 115 pueblos indígenas han venido organizando que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de la Mujer, que es dentro de esas comisionadas, yo fui una de las gestoras, porque en ese tiempo yo trabajé en el Ministerio del Interior y se pudo organizar junto en ese entonces con la autoridad que estuvo en ese entonces dentro del gobierno del doctor Duque. Y ellos tuvieron la voluntad de que se creara la comisión. Pero aparte de eso también ha habido otras comisiones, como ha salido la COCOIN, la CONCEPI, que ha habido muchas mesas más, pero entre esas la mesa más grande, que es la mesa permanente de concertación, a donde ellos nunca nos han ayudado, pues porque ellos siempre han visto, son a los cabildos en contexto de ciudad, porque ellos piensan que es más importante los que están en territorio, pero no se dan de cuenta que nosotros estamos en contexto de ciudad y al ser víctimas de conflicto, nosotros no pedimos estar acá. Nosotros el destino, padre y madre, nos ha cubierto y nos ha cobijado, y este gran territorio de Bacatá nos ha permitido albergarnos y ¿cómo se dice? Y volver a escribir nuestra historia de nosotros, de nuestros niños, y por eso también estamos pues apuntándole junto con estos proyectos a que se dé una educación inclusiva y que haya una universidad indígena. Pues la educación superior, los jóvenes son como más conscientes, ¿no? Ahora ellos están empoderados, trabajan mucho los cabildos indígenas en contexto de ciudad, entonces ellos ya aplican la ley natural, el derecho mayor, aplican usos y costumbres, también han regresado a los rituales de sanación, rituales de armonización, rituales de liberación, acompañado, claro, por nosotros, porque estamos también haciendo ese proceso bonito con ellos de acompañar esos espacios, ¿no? Entonces, nosotros siempre acompañamos, por eso de pronto también es el desgaste, porque siempre nos estamos acompañando y dentro de la comunidad hay muy poquitos médicos tradicionales. Dentro de eso está Aura Maritza, que es la partera, y ella también acompaña, don Julián Hualpa, que es un caminante de la medicina, Taita Héctor, que es médico ancestral, y mi persona, María Jesús, que soy médico ancestral. Yo creo que de pronto soy la más antigua dentro de la comunidad y dentro del territorio, porque mi familia viene de clan, ¿no? Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y nosotros, nuestra generación ya
o el taila de nuestros hijos son los que llevan la medicina ancestral. Nuestra medicina está basada en esencias. Ahora pueden ustedes hacerle una tomita a todas las esencias que se encuentran aquí en el consultorio. Y pues nosotros atendemos, prácticamente nuestra medicina está dada desde las operaciones espirituales. Creo que los niños de la comunidad hoy en día son más despiertos, no sé, pero es que como que tuvieran un doble chip, ¿no? Ellos, aparte de que ahora manejan muy bien el celular, ellos también manejan muy bien el asadón, la madre tierra, la madre agua, el abuelito fuego. Ellos ya saben qué es armonizar. Es más, cuando hacemos sanación, ellos son los primeros que se sientan para ser sanados. Entonces, nos damos de cuenta que ellos están más empoderados que los mismos indígenas que salieron de su territorio. Sus hijos, al ver que el cabildo ha sido como ese espacio a donde ha estado el amor, el cariño del taita o de la mamá gobernadora. Bueno, Bactán Jetska Pamillang, Natsambu Bemama, Natsambu Taita, Tonday Delicado, Tonday Ocasionac, Taita y Mamá Chanjise y Manday Chanjise Licencia, Cuenta palabra respect Chanjise no perdía, Monte Botamandin, Botaman Juab y Botaman Geno, Juabuyam Kaungbesoy, y Gencho Ayama Bungbe, San Juan, y Gencho Ayama Bungbe, Batzana más Lupay. Bueno, mi nombre es Olmu Chavisoy, pertenezco al pueblo Camunchavilla de Bogotá. En este momento hago acompañamiento a las mujeres indígenas y a las mujeres indígenas del pueblo Camuchá. Dentro de los procesos que he hecho acompañamiento es a la Escuela de Liderazgos en Formación como Autoridad en Alguacil. Y bueno, ahí en otros espacios también vengo en fortalecimiento a la lengua materna y al arte propio, Asilpay. Bueno, la educación propia para el pueblo Camuchá ha sido un proceso de luchas permanentes en temas de a nivel institucional. Creo que tanto los líderes como voceros, autoridades, médicos tradicionales se han tomado como la vocería de gestionar espacios acá en el distrito, y dentro de ello tenemos a la Casa de Pensamiento Intercultural Shinja, que es uno de los espacios muy importantes para la comunidad, para el fortalecimiento de identidad de los y las niñas indígenas del pueblo Camuchá. Y también dentro del liderazgo de los mayores y los consejos, la educación propia se viene fortaleciendo desde casa, y también en las convocatorias que hacen las autoridades dentro de la comunidad, como son las actividades propias, desde el tejido, desde la medicina, desde la aplicabilidad de justicia o el fortalecimiento también al tema de gobernabilidad. Pero dentro de esa trayectoria creo que también hay muchas barreras que también el mismo pueblo lo ha enfrentado. Entonces siempre están como con esa resistencia de pensar en la futura generación que está presente y en las que vienen en camino. Entonces creo que esa es la base para que nuestros mayores o esta generación esté resistiendo a estos procesos. Creo que además de algo que aspiran los pueblos o comunidad Camuchá, además de tener una instalación en la casa indígena, que está el cabildo, que de pronto como comunidad también es uno de los espacios donde nos encontramos, compartimos la palabra, hacemos diferentes prácticas, acciones al fortalecimiento propio. Está la Casa de Pensamiento Intercultural Shinjac, que también es un espacio en donde se fortalece la identidad de los niños y niñas. Eso tiene que ver con la primera infancia, pero verlo más allá, como comunidad Camuchá, aspiramos tener más adelante en los colegios distritales el tema de, participación de sabedores de todos los pueblos, que hagan este tipo de acompañamientos a los niños y niñas que están ingresando a los colegios, o incluso a las escuelas, ¿sí? Las escuelas, porque digamos de nada sirve que haya un proceso como casa de pensamiento y que después ingresen a una escuela en donde se pierda un proceso de resistencia que viene milenariamente en los pueblos luchando. Entonces, qué bonito sería que ese tejido se dé, ¿no? En una escuela, de pronto. Como todo es un proceso, esperemos que se vea reflejado en las escuelas distritales,
acompañamiento de, bueno, de líderes, voceros, médicos tradicionales, sabedores, y más allá de soñar no solo de ese tema intercultural dentro de las escuelas o inclusión, también tener espacios propios, como escuelas propias, colegios. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que están llegando muchos estudiantes ingresando a las diferentes universidades, sean públicas y privadas, y se está viendo diferentes tipos de discriminación. Entonces yo creo que eso está llevando a muchos estudiantes a la disertación o a otras cosas que hacen entrar en decadencia no solo a un miembro de una comunidad, sino a un pueblo o a los pueblos. Entonces también pensarse más allá de tener una universidad propia para todos los pueblos o para el pueblo Kamcha, pero creo que los pueblos pensamos como comunidad, pensamos en entender al otro desde el convivir con el otro, desde esa unidad, desde el pensamiento en el otro. Y creo que no solo estamos pensando como comunidad o como pueblos indígenas, sino también que esos espacios estén involucrados personas no indígenas, afrodescendientes. Entonces, más allá, pues sería una escuela, o un colegio, o una universidad y ya. Creo que esa es la aspiración. Creo que el pensar de nuestros pueblos del pueblo Kamcha tiene un pensamiento bonito desde el pensar en el otro. Entonces está la generación que está en este momento y la futura generación. Entonces la educación propia para el pueblo Kamcha inicia desde el proceso de gestación, hay un acompañamiento y desde ese momento inicia como ese tejido en un telar de un niño o niña. Entonces es muy importante que los niños y niñas despierten sus propias habilidades desde el proceso de gestación. Entonces, dentro del proceso de gestación, el solo enseñarle la lengua materna a través de arrullos, cantos, música con instrumentos propios, eso ya al niño o niña dentro del proceso de gestación ya tiene cierta identidad en la que se va a sentir representado cuando esté presente en este mundo. Entonces creo que además de que un niño preserve o conserve o dentro e internamente perviva una identidad, creo que se da a partir del despertar habilidades propias y también es una de las estrategias que como mayores, digamos como los mayores han venido luchando, enseñarlo desde ese proceso de gestación, en casa, en comunidad, en la escuela, en el colegio y en todos los espacios en donde esté. Entonces es muy importante que el niño o niña aprenda para que cuando esté en estos espacios se sepa desenvolver. Y el desenvolver es con ese pensamiento que vengo de un pueblo Kamcha, que mis acciones están representando a un pueblo, que no solo estoy pensando en el individualismo en mí, sino también que vengo representando a un pueblo. Entonces eso para nosotros es muy importante, o sea, enseñarle desde muy pequeños, ese es el objetivo principal y creo que es la pervivencia para el pueblo Kamcha. Buenas tardes, Pishindagan Moimawa. Mi nombre es María Antonia Yalanda Calambas. En este momento hago parte como coordinadora de la Casa de Pensamiento Shushurekusheya. Llevo 2 años en este espacio de acompañamiento a los Numisak, de fortaleciendo la educación en la primera infancia. Y también pues vengo de mi territorio, aquí acoplándome un poco en el contexto urbano y estamos en este proceso de acompañamiento acá. La educación propia en la comunidad pues ha sido un proceso bastante fuerte en la parte de sensibilización, del fortalecimiento de la educación propia, de no perder nuestros usos y costumbres, nuestros principios, nuestros saberes y
y fortalecer cada día la oralidad, las experiencias de vida que tenemos en cada familia, en nuestro territorio y en la comunidad, pues más que todo ha sido eso, y con miras a seguir fortaleciendo cada día más con estas generaciones presentes y futuras que cada vez tienen pensamientos más diversos y estamos como en esa lucha de seguir permaneciendo y perviviendo con nuestra identidad. Los sueños que tenemos acá como desde la educación propia aquí en Bogotá, para realmente hacer vivenciar la educación propia, es tener un territorio, un espacio donde podamos convivir, compartir más que todo el saber. Para nosotros la educación parte desde la tierra, desde la relación con la madre tierra, con la naturaleza, entre nosotros. Entonces siempre nuestro sueño es que tengamos un espacio propio donde podamos tener el yatul, donde los niños y las niñas adolescentes, las maestras, las familias podamos en sí seguir fortaleciendo, porque hace parte fundamental la educación propia. Y también pues aquí parte de los sueños que se ha visto que en mí veo que se ha cumplido es tener el NACHA que tenemos de fondo, tener esta infraestructura que es fundamental, es uno de los principios de la educación propia desde el NACHA, y seguido el Yatul, que tendríamos nuestro territorio, pues ahí sería ya otro paso más que daríamos, pero ese es nuestro llamado, ¿no? A fortalecer, y que ojalá que nos podamos tener ese espacio de territorio propio para trabajar, para sembrar, porque en el medio del trabajo, la minga, en el territorio, en la tierra, pues hacemos el diálogo, la oralidad, se fortalecen muchas, nuestro idioma propio, porque en las plantas, en los cultivos, todo es un lenguaje, todo es vivencia, todo es educación. Entonces hacemos parte integral desde allí, desde los tejidos, desde los hilados y trenzados, también hace parte también fundamental, y eso es lo que soñamos, que cada día nuestros niños y niñas pues se fortalezcan pues en nuestro idioma propio, que podamos cada día seguir hablar, escribir, leer y seguir fortaleciendo cada día nuestra identidad. Bueno, la educación superior actualmente acá en Bogotá, pues lo veo que hay jóvenes, que hay personas adultas que están estudiando. Eso es muy, muy importante, que tengamos nuestros accesos a complementar nuestra educación propia. Ese es un complemento, porque lo de afuera, lo que nos dicen nuestros shures y shuras, es un complemento. Lo más principal es lo que nosotros fortalecemos en el NACHA desde cada uno de nuestros hogares, pero pues es importante también fortalecer la educación superior, y cada día pues seguir fortaleciendo también al interior de nuestras familias. Los conocimientos también es un diálogo, ¿no? De saberes, de lo externo, desde nuestro propio a lo externo, es un diálogo de saberes que también nos ayudan a visibilizar, a visualizar nuevos espacios, explorar nuevos ambientes, y también saber que nosotros también tenemos todas esas potencialidades y capacidades para seguir formándonos. Y es muy importante, pues veo que en estos días, acompañando en las reuniones que tenemos acá, pues animar a los jóvenes a que aprovechemos estos espacios que tenemos cerca a las instituciones educativas superiores, muy cerca, no como en nuestro territorio, que nos tocaba desplazarnos a otros departamentos, a otros municipios, y aquí lo tienen muy cerca. Y yo veo que ojalá que los jóvenes tengan esa conciencia de aprovechar estos espacios acá que están tan cerca. Tenemos, aunque pues el transporte, llegar a salir de la casa, volver a llegar a casa, mientras que en nuestros territorios es muy diferente, pero aún así hemos podido pues aprovechar y estudiar, y creo que algunas familias, algunos adolescentes o jóvenes están estudiando, y creo que a futuro incluso personas adultas, incluso aquí taitas y mamás y tatas están aprovechando esa oportunidad. Es muy bonito de que cada día nos superemos y que podamos estar
tener ese diálogo de saberes también, de lo de afuera y de lo interno nosotros como MISAC. Es importante que los niños y niñas de la comunidad fortalezcan la educación propia, es porque nosotros como MISAC tenemos nuestras raíces, nuestro origen, venimos desde nuestros territorios, estamos acá en contexto urbano, pero es muy fundamental no olvidar, no perder nuestra oralidad, nuestro idioma propio, nuestro vestido, el tejido, el trabajo de la madre tierra, aunque pues no tenemos un espacio propio, pero aquí en la Casa de Pensamiento tenemos las mingas para fortalecer los yatules, con los numisaga aquí, y sé que cuando las familias convocamos a hacer la minga aquí, pues nos han apoyado y eso es muy importante que no olvidemos y es importante que no perdamos nuestras raíces, nuestra identidad y seguir cada día revitalizando y fortaleciendo, porque esa es la esencia de nosotros como MISAC, MISA para seguir perviviendo y seguir fortaleciendo cada día, así estemos fuera de nuestro territorio, pero es importante seguir practicando y viviendo. Muy buenas tardes, mi nombre es Yaguar Manuel Chicangana, hago parte de la comunidad indígena Yanacona. Yo he venido acompañando el Cabildo Indígena Yanacona aquí en Bogotá desde el año 2010. Desde entonces pues me articulé en temas culturales, en temas de la música tradicional y la danza. Actualmente soy el coordinador del grupo de música tradicional Vientos Maciseños. Fui gobernador del Cabildo Indígena Yanacona en el año 2016-2017 y pues también he venido acompañando procesos de político-organizativos del Cabildo Indígena Yanacona en Bogotá. También acompañé en algún momento el tema de fortalecimiento del idioma propio, el tema de salud y el tema de educación, que se ha venido trabajando en conjunto con los 14 pueblos indígenas. Bueno, dentro de la comunidad indígena Yanacona aquí en Bogotá, pues nosotros hemos dicho siempre que la educación propia inicia desde la familia, ¿cierto? Pero ese choque cultural que hemos tenido aquí en la ciudad, pues ha permitido que nuestras familias, de cierta manera, pues vaya perdiendo un poco sobre la identidad yanacona. El Cabildo Indígena Yanacona ha sido un espacio como una segunda casa, donde las familias han llegado y han podido fortalecer ese tema de la identidad yanacona, del tema de danza, música, comidas tradicionales y todo lo que tenga que ver también con nuestros territorios de origen. Entonces todo esto, lo que hemos estado hablando, pues hace parte de la educación propia y ha permitido que los niños y los jóvenes que de cierta manera han nacido aquí en Bogotá puedan aprender un poco más de lo que es nuestra identidad yanacona. Entonces creo que la educación propia se ha vivido más que todo desde los procesos del Cabildo Indígena Yanacona. La trayectoria viene desde hace mucho tiempo, desde que los yanaconas llegaron aquí a Bogotá en los años 70, pues han venido reuniéndose todas las familias y a través de esos encuentros se ha venido fortaleciendo la identidad yanacona aquí en Bogotá. Nuestro propósito es que nuestros niños, a través de los casitas de pensamiento, se empiecen a trabajar el tema del idioma propio, el tema de la chagra, el tema también de la medicina ancestral, y que los niños del 0 a los 5 años, en la casita de pensamiento que existe actualmente del pueblo yanacona, puedan trabajar estos aspectos, ¿no?, de la identidad yanacona. También pues desde las juventudes también queremos pues una educación propia donde tengamos nuestros espacios para poder fortalecer también lo que ya mencioné, educación, idioma propia, perdón, danza, música, comidas tradicionales, idioma, y que tengamos un espacio también propio, ¿no? Que pues hoy en día nos reunimos en la Casa de Pensamiento Indígena, pero pues también queremos tener nuestra Yachayhuasi, que llamamos de nuestro idioma propio, que es nuestra Casa del Saber, y que ahí en este espacio podamos encontrarnos y podamos hablar de todo lo que nos conlleva la identidad yanacona para seguir caminando lo que nos conlleva como indígenas aquí en el contexto de ciudad. Para nosotros como yanaconas es importante que nuestros niños sigan fortaleciendo nuestra identidad, porque serán ellos
los que sigan transmitiendo o los que más adelante van a transmitir nuestros conocimientos a las futuras generaciones, ¿cierto? Hoy los jóvenes trabajan al lado de nuestros niños enseñándole lo que es lo que ya he mencionado anteriormente, el idioma propio, el tema político organizativo, la medicina tradicional, las comidas tradicionales, pero también es importante que dentro de las familias yanaconas que habitan aquí la ciudad de Bogotá también se fortalezcan y que sean los taitas, las mamás que enseñen esos conocimientos propios a los niños. Pues en sí lo que siempre hemos dicho es importante para que los niños sigan estos pasos de nuestros abuelos para que perviva la identidad como pueblos indígenas. Mi nombre es Carlos Rodríguez Valleo, soy del clan Gavilán. Mi nombre en lengua es Sitkau. Estoy vinculado al Cabildo Indígena Huitoto de Bogotá y en el Cabildo he aportado desde mi sabiduría ancestral en el proceso organizativo, en la educación, en otros espacios que la comunidad necesita. Para eso siempre hemos estado como abuelos sabedores apoyando en todo el proceso que desarrolla el Cabildo en contexto de ciudad. Bueno, la educación propia para el pueblo huitoto se basa principalmente desde la gestación. Esa es como la primera etapa, podríamos decir, cuando la madre está en gestación. A partir de ahí ya empieza la educación. Ya después que la criatura nace, ese es como el segundo momento de la educación propia para los huitotos. Luego de eso viene la otra etapa en donde pues mediante la oralidad, mediante la observación del niño, se le va educando, se le va impartiendo parte del conocimiento que requiere el niño según su edad, hasta los 10 años. A partir de los 10 años ya viene la parte, no solamente la oralidad, sino también la parte práctica. Ya se va enseñando, ejemplo, cómo tejer un material, cómo tejer un canasto, cómo tejer un colador, un balay. Y también se le enseña a identificar ese material en la selva, en la chaga, para que él lo reconozca y aprenda a sacar, digamos que esos elementos con los que se va a trabajar los enseres, ya sea el canasto, ya sea todos los tejidos que requieran. Ese es, digamos que, la parte donde el niño ya va a empezar a desarrollar todo lo que desde el comienzo, en las anteriores etapas, él ha escuchado. Ahí en la etapa de la práctica él ya va a empezar a producir, a aterrizar. Ya cuando ya cumple la mayoría de edad, a partir de los 18 años en adelante, pues ya es una persona que ya tiene prácticamente toda esa educación integral, toda esa educación propia del pueblo. Ya puede identificarse de qué pueblo es, ya puede conocer su historia, ya puede conocer de la parte ancestral, de la parte medicinal, de la parte política, de la parte económica y todo lo que conlleva del conocimiento educativo como una persona ya lista para figurar en la vida pública, en la vida familiar, en la vida cotidiana del pueblo huitoto. Nosotros como pueblo indígenas somos diferentes al pueblo occidental. Y eso siempre va a ser enmarcado porque nos hace ser diferentes por identidad, por pensamiento, por cultura. Y si nosotros no le impartimos nuestros conocimientos propios, nuestra enseñanza, educación propia, entonces vamos a ser borrados prácticamente de
digamos que de la población vamos a ser sumergidos, vamos a ser opacados de la educación propia. Entonces nos va a olvidar, vamos a hacer solamente historias. Y todavía en este momento tenemos la posibilidad de fortalecer, de recuperar esa educación propia, de impartir y que todo el mundo conozca, así como nos han enseñado a nosotros la educación occidental, que también los no indígenas aprendan también de la educación propia de los pueblos, en este caso del pueblo Huitoto, que ellos también conozcan que nosotros existimos, que el pueblo Huitoto existe, y que tienen también un conocimiento educativo de muchos antes, con lo que siempre durante milenios hemos venido trabajando, hemos venido de alguna manera visibilizando ese conocimiento, y hasta este momento todavía existimos, manejando la cultura, manejando el arte, manejando las danzas, manejando la lengua propia, etcétera, etcétera. De manera que es muy amplio el conocimiento de la educación propia de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Huitoto. Mi nombre es Zenedi Cuene, soy docente de la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del Trueno, de la localidad de Kennedy. Mi rol dentro de la comunidad aquí en el Bogotá Nazatata Southwest, pues digamos, además de comunera, participo en el rol de docente para la Casa de Pensamiento. El proceso que llevo con la comunidad es aproximadamente de un año larguito, porque pues digamos que no tenía conocimiento, llevo mucho tiempo aquí en Bogotá, pero pues no tenía conocimiento de que existía un cabildo como tal aquí en Bogotá. Conocer la oportunidad desde el contexto de ciudad ha sido muy bonito, porque siempre he querido pues como participar en esos procesos, pues debido a que no he podido en mi territorio. Llevo mucho tiempo desarraigada de territorio, entonces como que volver a reencontrar esas raíces lejos de territorio ha sido una experiencia muy bonita. En cuanto a la Casa de Pensamiento, el trabajo que se lleva ahí es muy interesante, muy didáctico. Hay mucho por mejorar, bastante por mejorar, pero pues se están logrando pues ciertos avances. Ya hoy trabajando como docente en la Casa de Pensamiento, pues hay mezclas de muchas culturas. Entonces tenemos yanaconas, tenemos emberas, Nasa, el pueblo Nasa. Es bastante complejo, porque pues va a ser muy complicado llegar pues a cada niño, ¿sí? Va a ser muy complicado llegar a cada niño con su diferente contexto, diferente cultura, pero pues se trata de enfocar en la cultura Nasa. ¿Qué buscamos? Recuperar, que el niño reconozca realmente, se reconozca primero él como indígena, porque desafortunadamente en este contexto de ciudad pues muchos olvidamos pues realmente lo que somos, olvidamos nuestra esencia. Entonces como docente busco recuperar esa esencia en el niño, y primordialmente en el niño y la niña Nasa, sin olvidarme pues obviamente de los otros niños. Mi trayectoria, vuelvo y repito, pues ha sido muy corto, pero enfocada y muy entregada pues a recuperar pues como esas costumbres, esas raíces de nuestra cultura. Eucha, mi nombre es Marjonie Garcés, soy maestra de la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del Trueno, perteneciente al pueblo Nasa de la localidad de Kennedy. Es un jardín que lo promueve la Secretaría de Integración Social, rescatando esos usos y costumbres del pueblo Nasa acá en el contexto de ciudad. Llevo alrededor de 7 años caminando en el proceso, caminando y formando a los niños y las niñas en valores y principios que les permitan ir paso a paso recuperando esa identidad cultural. Bueno, primero que todo, pienso que el sueño principal es contar con unos espacios apropiados donde los niños y las niñas puedan fortalecer todas sus capacidades a partir del reconocimiento de esos usos y costumbres. Es decir, que por ejemplo que contemos con una huerta o un tul, o desde el pueblo Nasa también se le dice parcela, donde pues estén sembradas muchas plantas medicinales que les permitan a ellos acercarse más a la naturaleza, tener mayor contacto con ella y descubrir esa misionalidad que generan las plantas en el desarrollo de su personalidad.
También considero que es un sueño muy importante adquirir mayores recursos, por ejemplo, instrumentos musicales, que tengan más instrumentos musicales, que se cuente con más talento humano, que les ayuden a fortalecer esas potencialidades a los niños y las niñas, por ejemplo, que se cuente con más sabedores de música, más sabedores de espiritualidad, sabedor de lengua materna, de tejido, que se cuente con más talento humano en la CPI, porque pues a veces los que tenemos como que no dan el abasto suficiente para atender a los niños y las niñas. Euchamanga Fince, mi nombre es Yuren Yondapiz, yo pertenezco a la comunidad NASA, me encuentro como docente en la Casa de Pensamiento Nietos del Trueno. Bueno, es importante que los niños de nuestra comunidad NASA aprendan de la educación propia, es porque siempre no van a dejar de caer nuestras costumbres, siempre la van a tener presente. Esta educación propia se viene fortaleciendo por lo mismo, para que los niños fortalezcan a través del tejido, de la danza, de la música. Todo esto hace que los niños no pierdan nuestros usos y costumbres. Buenas tardes, familia, comunidad. De acá, pues saludando aquí desde el territorio de Bacatá, saludando a todas las comunidades que conforman este proyecto de educación propia para las comunidades asentadas en la urbe, en la ciudad. Soy Mika Tarirú de la nación Tubú, Murimasa, los hijos del tiempo y espacio, caminantes de la trocha imaginaria, abuelo de los abuelos entre los abuelos, desde que el mundo es, desde que el tiempo es y desde que el hombre es. Soy Mika Tarirú de la nación Tubú. Inicialmente venimos del departamento del Baupés, en el territorio conocido como Baubú, que ubicado en el río Paca, en el Baupés. Entonces, hago parte del Cabildo Tubú Munimastá aquí en Bogotá. Bueno, hoy nos corresponde y el momento nos convoca a hablar sobre la educación propia desde el interior de la comunidad Tubú. Frente a qué ha sido la educación para nosotros dentro de la comunidad y en la ciudad, ha sido muy dispendioso, ha sido precario por la misma situación en que nos encontramos. Primero, ya sea por la estructura, no hemos tenido la oportunidad de practicar, de vivenciar y de enseñar a nuestros hijos por falta de estructura física y por la misma dinámica que exige la misma ciudad. Estamos dispersos, estamos en diferentes localidades y por lo tanto no es secreto para nadie que para las comunidades indígenas ha sido muy difícil de encontrarnos constantemente para poder recordar y de compartir constantemente la educación propia dentro de la ciudad. Desde la experiencia que hemos tenido como Nación Tubú en la ciudad, en especial en Bacatá, el sueño que existe dentro de la nación es que algún día, con el acompañamiento de las instituciones y con el acompañamiento de los mismos cabildos que ya han sido reconocidos y otros que no hemos sido reconocidos, nos acompañemos para que cada comunidad tenga esa posibilidad de pervivir desde la enseñanza propia, desde las particularidades de cada pueblo, desde cada cosmovisión de cada pueblo, de cada nación. Creo que también es muy importante mencionar que los 14 pueblos mínimamente que nos demos esa posibilidad de
de retroalimentarnos desde lo que nos queda como conocimiento hasta ahora. Siento que también hemos fragmentado un poco y hemos sido personas como medianamente mezquinas, celoso, pero no nos damos cuenta que el Estado o el mismo sistema nos está exterminando a todos nosotros. Por eso siento que es importante soñar que entre todos podemos reconstruir nuestra memoria, nuestra cosmovisión, no imponiendo, no siendo aquellos que venimos no siendo o no viendo o creyendo que tenemos una verdad absoluta. Siento que nosotros nos necesitamos para poder co-crear entre nosotros, porque todos somos indígenas y tenemos las mismas necesidades frente a la exigencia de este sistema. Siento que en aras de ir reconstruyendo desde el interior de cada comunidad, es vital para que nosotros seamos conscientes que enseñar la educación propia es realmente sostener esa permanencia de nuestra memoria. La forma de ver, identificar nuestras raíces, de dónde venimos, para dónde vamos. A pesar de que no estemos en nuestro territorio, estamos compartiendo en tierras ajenas, lo importante es estar recordando para no ser exterminados definitivamente. Por lo tanto, siento en lo personal que tenemos que ir paralelamente, ir enseñando lo nuestro como ese conocimiento ancestral y también permitir que estos niños y estos jóvenes también conozcan y vayan a la academia. Pero eso no quiere decir que la academia que ofrece o la educación que ofrece Occidente frente a esos formatos, a esos protocolos, tengamos que acoplarnos, tengamos que incluirnos. Simplemente también es crear propuestas donde realmente se dé esa diferencia de la educación diferenciada y permitirnos que cada comunidad avance desde esa educación propia y que sea realmente propia y que no se mezcle, para que esto realmente no termine siendo trivializado, que no se vea que hay una necesidad o hay un proyecto sistemático de que nosotros como comunidades indígenas tengamos que acoplarnos a esa exigencia. Simplemente siento que ya es el momento de dar esa diferencia y que nos demos la oportunidad de enseñar lo que realmente es la educación propia. Alipunja, Golpi Mashikuna, Ñucashiti Marco Antonio Farinango. Muy buenos días para todos los compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Farinango. Soy dinamizador del pueblo quichua. Actualmente voy para 5 años en este proceso y vengo acompañando algunas instituciones como son el Colegio Liceo Nacional Antonio Santos y el Jaime Pardo Leal. La educación propia desde nuestra comunidad, como nosotros como comunidad quichua, viene desde nuestros hogares, desde nuestros padres. La educación propia viene desde el mismo vientre, cuando nuestras mamitas le cantan al bebé, luego cuando nacen comparten y hacen los oficios que nuestros padres realizan, como han sido los tejidos, como ha sido el trabajo en la tierra, como ha sido toda, digamos, esa parte manual artesanal. Esa es la primera educación, digamos, que los niños tienen en el contacto ya del hacer, de lo cognitivo. Eso es súper importante porque más que el trabajo que ellos realizan manualmente, igual van desarrollando
lo cognitivo, también van desarrollando los valores como seres humanos, porque dentro de todos esos oficios se enseña lo que es la responsabilidad, se les enseña el valor de la palabra, se les enseña la independencia, se les enseña el valor del trabajo, se les enseña el valor de respetar al otro, de trabajar en comunidad, y también de cierta manera se les enseña también a llevar a cabo y a cumplir metas y a realizarlas. Realmente esa es la primera educación. Digamos que aquí en la ciudad de Bogotá, ya como trayectoria, nosotros como somos pueblos originarios de territorio ecuatoriano, pero pues ya asentados aquí en Bogotá hace aproximadamente 80 años, un poquito más de ellos, pues ha sido también una responsabilidad muy grande de parte de todos nuestros mayores, y parte de esa enseñanza es mantener esas prácticas culturales propias que tenemos nosotros, como está también las prácticas artísticas como la música, la danza, lo que les comentaba ahorita también, el tejido entra también dentro de ese trabajo artístico. Está también el fortalecimiento de nuestra lengua, que de cierta manera se necesita y se realiza a través del encuentro con nuestra misma población. Es muy importante los espacios cuando nos reunimos, porque es donde se practica realmente el runashimi y se practica todo ese conocimiento que tenemos también desde la misma gastronomía, cuando se preparan las cocinas, los platos típicos, la cocina originaria. Entonces digamos que ese es el proceso que nosotros llevamos aquí desde lo educativo. Hay otras etapas ya, digamos, lo más centradas en cuanto a la educación, que es también entrar a los colegios, poder fomentar nuestra ideología, poder que se nos incluya todos nuestros saberes también en las aulas regulares de las diferentes instituciones. Me parece que es súper importante el papel y el rol que los dinamizadores de los diferentes pueblos étnicos están haciendo aquí en Bogotá, porque es una forma de visibilizar y de fortalecer a los pueblos originarios de este territorio. Alipunja Charipachi, ñuka Pamashkuna, ñuka shutimi Luis Alfonso Tuntaquimba, ñaupa puchador, Cabildo Mayor Indígena Quichua, Bogotá Manta. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Tuntaquimba y soy el gobernador del Cabildo Mayor Indígena Quichua de Bogotá. Bueno, pues yo no diría que son sueños, yo diría que son como propósitos y metas que nosotros como comunidad quichua tenemos, ya que uno de los pilares dentro de nuestra cosmovisión y de nuestros usos y nuestras costumbres está nuestro propio idioma. Y de hecho, pues nuestro propio idioma está catalogado como uno de los idiomas también importantísimos a nivel originario, porque se desprende mucho las negociaciones que se hacían ancestralmente con diferentes pueblos, ¿no? Y viene siendo catalogado nuestro runashimi como hoy en día está catalogado el inglés a nivel comercial en el mundo. En esas épocas ancestrales el quichua, el runashimi, estaba difundido como un idioma prácticamente comercial. Entonces, en ese sentido, para nosotros la educación propia es bastante básica. Sí, digamos, la base debe ser nuestro idioma propio. Y nosotros nos vislumbramos, nos soñamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, toda la educación que ellos van recibiendo sea también con base en nuestro idioma, ya que cuando uno está aprendiendo en runashimi, todo lo que pueda conseguir como aprendizaje es diferente a lo que se aprende en castellano, porque lo hemos manifestado que la traducción a nivel literal del runashimi al castellano prácticamente es imposible, porque hay palabras que no se pueden traducir al pie de la letra porque son muy profundas. O sea, es un idioma, yo no diría que es como catalogado como un idioma romance, pero sí es catalogado como un idioma muy amoroso, muy dulce, muy profundo, sí, que es difícil la traducción. Entonces, cuando se aprende en runashimi,
se captan otras cuestiones que en castellano de pronto no pueden ser transmitidas. Entonces, en eso, pues nuestros mayores, nuestros ancestros, siempre han inculcado que nuestra educación debe basarse principalmente sobre la base de nuestro idioma runashimi. Lishishi Gulpikunan, mi nombre es Carol Andrea Tuntaquimba, soy agente educativo intercultural, estoy trabajando en el Colegio Liceo Nacional Antonia Santos y pertenezco al Cabildo Mayor Indígena Quichua de Bogotá. Debemos fortalecer dentro de nuestra comunidad la identidad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Entonces es muy importante que desde pequeñitos fortalezca esa parte, se les enseñe a ellos desde pequeños para que a futuro en sus familias, en sus hogares puedan transmitir también esa enseñanza. Es muy importante también que ellos desde muy pequeños conozcan de nuestra lengua, de nuestro idioma, que no se pierda en un futuro, de que esa parte se pueda fortalecer, de que se pueda fortalecer nuestros valores y nuestros principios, ya que eso es muy importante porque empieza a que los niños desde muy pequeños empiecen a comprender cuáles son nuestros valores, cómo debemos comportarnos con nuestros seres amados, con nuestros mayores. Entonces desde muy pequeños todo eso ellos lo comprenden, lo empiezan a aprender, entonces ellos van creciendo y hay muchas formas de cómo enseñarles a ellos desde pequeñitos. Entonces creo que es muy importante para la comunidad y también es muy importante que ellos aprendan que no estamos en territorio, sino que estamos en la ciudad, en donde todo cambia, ¿sí? De que no vamos a tener nuestros alimentos propios, de que la vestimenta también va a cambiar, varía. Entonces, todas esas cosas hay que fortalecerlas desde pequeños para que no se pierdan, para que se siga fortaleciendo nuestra identidad cultural y como pueblo quichua. Y como lo dije anteriormente, más que estamos en ciudad, todas nuestras tradiciones, costumbres, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, música, danza, todas esas cosas que conllevan a nuestra cultura, a nuestra identidad, se puedan visibilizar y que ellos a futuro en las universidades, en colegios, puedan visibilizar toda esa identidad cultural. Entonces creo que desde muy pequeñitos es muy importante que ellos conozcan de nuestra educación propia y así puedan ellos también enseñárselas a los demás estudiantes y a los demás compañeritos que ellos tengan en sus aulas de clase. Bueno, Puangishtu Cuiconata, mi nombre es Edilma Tizoy, hago parte de la comunidad indígena Inga de Bogotá. Soy coordinadora de la Casa de Pensamiento Huahuitacunapaguasi y mi profesión es licenciada en Educación Inicial. Bye. Bueno, muy buenas tardes, Puangishtu Cuicona. Mi nombre es Nelson Tandioy, soy también de la comunidad Inga de aquí de Bogotá. Mi rol de aquí de la CPI del Huahuitacunapaguasi viene siendo como sabedor en la parte musical. Y pues el recorrer siempre ha sido como en la música y pues hoy en día estoy acá. Bye. Puangishtu Cuicuna, nunca suticani Sandra Milena Jacanamijoy. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sandra Milena Jacanamijoy. Llevo laborando en la Casa de Pensamiento Huahuitacunapaguasi un poco más de 10 años. En el momento soy docente del nivel de sala materna. La educación propia en la comunidad, pues digamos que de diferentes espacios traigo como el recorrido que ha tenido desde la Casa de Pensamiento. Hablo de esta particularidad porque es un espacio donde nosotros como docentes pues uno vivencia y a través de esas prácticas propias que se realizan al interior, pues son ese observar, ¿no? De cómo los niños, niñas van aprendiendo.
Eso en este espacio, pero en el espacio dentro de la comunidad están las familias. En esas familias sabemos que contamos con los mayores, con las tías, con las autoridades, ¿sí? Y en esos encuentros la educación propia también se vive desde las fiestas propias, ¿sí? Cuando los encuentros de familia, las mingas, ¿sí? Entonces, a partir de esas vivencias y esas acciones, se aprende la convivencia, se aprende el compartir, de eso que vivimos el Causancamaya, ¿sí? De esa palabra que es para nosotros representa como como el todo, ¿sí? Como esa educación para nosotros que significa y que tiene el sentido en cada uno de nosotros. Y eso que lo llevamos y el legado que reciben nuestros hijos, los niños, niñas que están en nuestros espacios de aprendizaje y bueno, que también desde esas vivencias la lengua materna, entonces ahí es donde se puede evidenciar esa educación propia, desde la vivencia. Los sueños, pues se tienen muchos sueños planeados grandísimos, porque como digo, pues estamos esperando que se realice también o levantar el cabildo, porque se empieza también de un jardín a llevarlos a un colegio, ¿sí? A lo que es la educación primaria. Y de ahí, pues si Dios quiere, de aquí a un futuro, que eso es lo que se espera para llevar a los niños a una universidad, ¿sí? A una universidad donde se pueda ver la educación superior, pero a través del conocimiento como tal, de lo primordial es que de nuestra comunidad, ¿sí? Y la lengua materna propia y pues nuestras tradiciones, para que todo vaya fluyendo. Ellos vivencien, que ellos pervivan en el tiempo, que ellos se sientan identificados, que ellos se reconozcan, que tengan una identidad clara, que sepan quién represento yo, de dónde vengo, quiénes son mis ancestros, ¿sí? Que ellos no le dé vergüenza de sentirse de la comunidad a la que pertenece, porque de hecho estos espacios de las casas de pensamiento y la casa de pensamiento Huavitacunapa Huasi, también una de las razones es ese fortalecimiento desde lo propio. Entonces, desde que el niño se reconozca, desde que el niño tenga ese arraigo cultural, para nosotros va a ser, mejor dicho, ese orgullo, ¿sí? No solamente para nosotros, sino para la familia, para la comunidad, para la ciudad, porque estamos en la ciudad y que la ciudad nos reconozcan a nosotros y que reconozcan que nuestros hijos, los niños, tienen una historia, ¿sí? Una historia que contar y que perviva en el tiempo es importante. Soy David Felipe Naoneuta, hago parte de la comunidad muisca de Bosa y pues vengo acompañando varios procesos del Cabildo, entre esos territoriales, de educación, de patrimonio. Bueno, la reflexión sobre la educación indígena propia que hemos hecho aquí como comunidad muisca de Bosa ha partido principalmente desde los saberes y memorias de los mayores y mayoras, porque nosotros entendemos que la educación propia va mucho más allá de la entrada formal de la escuela. La entrada formal de la escuela lleva en este territorio quizás unos más de 100 años, con la escuelita veredal de San Bernardino y con la escuela de Bozatama. Pero cuando empezamos a reflexionar sobre la educación decíamos que había antes de esa llegada de esas instituciones educativas, de estas escuelas. Y efectivamente ahí pues es donde denotamos que el grueso está en los saberes de la comunidad alrededor del territorio, alrededor de la agricultura y cómo se transmitían esos conocimientos del cuidado del agua, del río. Entonces fue a partir de esa reflexión que empezamos como a denotar cuál era la educación propia para nosotros y sobre todo cómo hoy en este contexto actual podemos seguir replicando. Bueno, creo que la principal fortaleza que tenemos como pueblo muisca al hablar de educación es que seguimos estando en nuestro territorio ancestral, nuestras familias siguen habitando esos predios heredados y están muy cercanas las unas a las otras y sobre todo hay una memoria de algunos sitios en particular de Bogotá, de Cundinamarca, incluso de Boyacá, en donde durante siglos la comunidad ha ido a hacer pagamentos para la salud, pagamentos para una petición personal y
esa relación que tienen los sitios sagrados con nosotros y esa memoria que todavía se guarda es lo que hemos querido también potencializar para no perder de vista que en el humedal pues hay una práctica, que el Cerro Monserrate tiene un espíritu que lo habita, una intención con la cual podemos llegar allá a ofrendar al territorio. Entonces creo que para nosotros al tener el territorio vivo, al tener la posibilidad de relacionarnos con él, pues es el territorio los que finalmente nos va a dar la línea de cuál es nuestra educación. Creo que esa es como nuestra principal fortaleza cuando hablamos de la educación propia. Estamos en Bogotá, una ciudad supremamente diversa culturalmente y desafortunadamente pues la llegada de los medios de tecnología, de todo lo que nos rodea pues nos hace alejarnos de la tradición y de la cultura propia. Y eso pues se ve principalmente en las nuevas generaciones, tanto los niños como los jóvenes. En ese sentido yo creo que de germinar esa semilla de la educación en los niños depende el futuro y la pervivencia de nuestro pueblo. Si nosotros no generamos la transmisión de conocimientos y el relevo generacional, pues a futuro no van a haber nuevos líderes, no van a haber nuevas autoridades, no van a haber nuevos sabedores. Entonces, en ese sentido es fundamental que los niños también se den cuenta de que hay otro camino distinto al que nos enseña Occidente, al que nos impone la sociedad en la que vivimos, la ciudad en la que estamos, y que ese camino lo estamos también labrando para que sea mucho más fácil para que ellos accedan a toda la garantía de derechos y que finalmente esas nuevas generaciones vean lo que quizás muchos de nuestros abuelos perdieron a nivel de territorio, a nivel de cultura, y que también el pueblo muisca pues siga perviviendo durante muchos años más. Mi nombre es John Freddy Valencia, mi nombre es ancestral Nácar, soy del departamento del Chocó Pacífico, municipio litoral del San Juan y resguardo Pichima Quebrada. Pertenezco al pueblo Huaunán y como tal nos indica nuestro plan de vida, nuestra cosmovisión. Somos Huaunán y hablamos por eso Huonmeu. Bueno, la trayectoria de educación propia acá en el contexto de ciudad es muy complejo porque nosotros dentro de una educación propia hay ciertas componentes muy específicos, por ejemplo, que nosotros podemos practicarlos, nuestra identidad cultural, y hay ciertas cosas que nosotros no podemos practicarlo, por ejemplo, la pesca, el cacerío o juegos, por ejemplo, lo que hacemos en el territorio, ¿no? Pero acá en el contexto no lo hacemos eso porque no tenemos espacios donde nosotros podemos hacer la práctica para poder vivenciarlos, nuestra pesca, nuestros caceríos y otras ciertas prácticas culturales del pueblo Huaunán. Entonces acá ya, pero de acuerdo de nuestro alineamiento del plan de vida, sí hacemos la práctica, por ejemplo, nuestro idioma propio, el Huonmeu. Nosotros siempre lo practicamos en nuestras casas, con nuestros hijos e hijas, con nuestras familias, con nuestros amigos, amigas, entre la población Huaunán, nosotros lo practicamos. Y asimismo también que en la parte de gastronomía, nosotros siempre también, por ejemplo, el tapao, la panda, nosotros hacemos. A pesar que los pescados son ciertas diferentes sabores, porque allá son criados ya de parte muy natural y acá ya es concentrado, el sabor también se cambia. Entonces eso es también nosotros, pero la práctica sí lo hacemos acá en gastronomía. Y acá también nosotros, por ejemplo, el uso del vestido propio es muy complejo también porque el ambiente, la temperatura es muy frío y nosotros no podemos colocarlo esos. Tanto las mujeres y tanto los hombres. Y la cultura global también nosotros conocemos muy porque acá en la ciudad nosotros
para poder andar sin camisas, las mujeres sin blusas, sin braciadas. Entonces ya es también como hay unas ciertas de, de mirar la indiferencia de otras culturas también, como es raro para otras culturas andar sin camisa, por ejemplo. Entonces eso también puede haber otros pensamientos psicológicamente que no es pertinente para la humanidad. Entonces eso es, por esa razón, para evitarlo eso, nosotros como vestimos normal, como viste acá en el contexto de ciudad. Eso es como el trayectoria de una educación propia, pero es muy anteriormente, en el inicio, cuando llegó, cuando conformó el cabildo, es muy difícil, porque los estudiantes, bueno, otras cosas es la educación propia en la comunidad, la práctica, y otras cosas es la educación propia, la vivencia en los colegios. Entonces eso también es muy complejo. Porque en los colegios sabemos que el sistema educativo, el PI, los currículos, manual de convivencia escolar, entonces ya está estructurado todos según la educación occidental, el pensamiento occidental, o cómo sus costumbres, su cultura, cómo está estructurado, la pedagogía en forma de enseñarlo, ya todo está estructurado y está escrito. Entonces eso es también, se confronta la identidad cultural, la lengua propia, la educación propia, se choca también con ciertas puntos específicos en una educación, bueno, con el PEI y con los currículos y manual de convivencia. Bueno, el Cabildo Huaunán, como tal, acá en el contexto de ciudad, nosotros queremos que nuestra educación propia sea visible, más práctico, pero también con teórico, teniendo los espacios, por ejemplo, nuestros propios infraestructura, el colegio, casa de pensamiento, el Dichardí, nosotros le decimos el tambo, es el centro de construir, de buscarlo, de compartirlo, el saber propio. Espacios, por ejemplo, de piscinas para poder nataciones, los estudiantes pueden aprender nataciones. ¿Qué más? Ciertas como espacios que haya árboles, nosotros como escucharlo, entenderlo, el lenguaje de los animales, por ejemplo, de los pájaros. Entonces los estudiantes se pueden entenderlo, cómo ellos hablan, cómo ellos cantan. Entonces ese saber es fundamental para nosotros, porque nosotros vivimos no solamente entre nosotros la humanidad, sino que también con las naturalezas, con los animales, por ejemplo, de cuatro patas, de animales de aves por ejemplo, los tucanes. Aquí hay muchos pájaros que se pueden también, al escuchar los cantos de los pájaros, los estudiantes se pueden aprender qué pájaros que cantan, cómo es, y en qué también es muy importante, porque ahí nosotros conectamos con el tiempo lunar, con el calendario. Entonces eso también es muy importante. En un espacio, por ejemplo, huerta, allí es el centro es el lugar donde se puede generar la investigación o saberes propios en la parte de plantas medicinales. Entonces eso es muy fundamental acá en el contexto de ciudad, pero también la comunidad quiere como tal también, es un espacio de museo donde nosotros podemos tenerlo, todos nuestros materiales pedagógicos, materiales didácticos, tanto artesanías, todo lo que es de pesca, todo, nosotros podemos allí mostrarlo, cuáles son nuestros materiales, que en nuestros usos y costumbres o en nuestras vivencias, qué materiales utilizamos. Entonces esos, por ejemplo, los tejidos, las artesanías, y muchos más objetos o materiales que podemos colocar en ese espacio.
Y en ese espacio nosotros podemos recibirlos a estudiantes citadinos acá en el contexto de ciudad. Los estudiantes pueden investigarlo, pueden verlos, pueden conocerlos, pueden aprenderlos, los saberes de tejido, la simbología, todo lo que hay. Entonces, esos espacios es muy fundamental también, no solamente los estudiantes del colegio, también los estudiantes de la universidad, acá en el contexto de ciudad, como en Bogotá. Entonces, se pueden ir a hacer investigaciones en esos espacios. Entonces, eso es espacio para nosotros, la población indígena Waunán, es muy fundamental para poder compartirlo, nuestro saber, con los otros estudiantes y docentes. Entonces, es muy fundamental eso. La educación propia es importante para nosotros, la población indígena, porque sin eso nosotros podemos perderlo nuestra identidad cultural. Sin la educación propia nosotros podemos perderlo nuestros idiomas propios, nuestras gastronomías propias, nuestras vivencias, nuestra conexión con la naturaleza y con los espíritus. Con nuestros saberes de nuestros ancestros podemos perderlos. Entonces, por esa razón, la educación propia, nosotros le decimos, no es educación, sino que nosotros le decimos, como la población Waunán, nosotros le decimos el camino del saber. El camino del saber está todo trazados desde 4 mundos para la población indígena: el mundo Mash Aipomam, Chiewa, Mashdur y Arimiadur. Esos 4 mundos para nosotros es muy fundamental, porque si nosotros no practicamos, no tenemos en cuenta la educación propia, los saberes propios, si nosotros no caminamos en nuestros caminos de saberes propios, nosotros tranquilamente o fácilmente podemos perder nuestros saberes, nuestra identidad cultural. Por eso es muy fundamental, porque en los colegios, por ejemplo, hay límites en los colegios. Hay límites que donde no se pueden, algunos colegios dicen que no se pueden hablar los estudiantes indígenas Waunán en sus propias lenguas. Entonces eso se debilita a la identidad o principalmente a nuestros idiomas propios. Entonces es fundamental la educación propia, es fundamental construirlo y aplicarlo acá en el contexto de la ciudad. Porque algunos estudiantes ya no piensan ir, algunos indígenas no quieren por la situación del conflicto. Sabemos que en nuestro país de Colombia que hay muchos conflictos y hay violaciones de vulneraciones de derechos humanos. Entonces eso es que permite a los estudiantes, también los padres y madres de familias, piensan ya vivir acá en el contexto de ciudad. Entonces eso es también que la educación propia es la única. Es una esperanza para nosotros, para la población indígena, es una esperanza para poder pervivirlo, nuestra identidad cultural como tal.